Yo no. Bien, muy buenas tardes, chicos de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Si se fijan, hoy hay un fondo diferente porque nos hemos mudado. Ya están observando que no es el salón de ustedes, pero hay dos compañeros presenciales, así que vamos a dar inicio con la clase. Voy a compartir la pantalla para que observemos la agenda y les pido que tengan a la mano su cuaderno y su libro, como siempre, de manera responsable, porque vamos a desarrollar la agenda que les voy a proponer y vamos a empezar con el desarrollo del tema de las vanguardias. Así que les voy a compartir ahorita la pantalla para que comencemos y empecemos a trabajar en lo que nos compete para hoy. Vale, aquí está, para que lo vean ustedes también. Y vale, aquí está. Lo voy a poner así. Si ves bien, si no, te acercamos más. Vale, entonces vamos a ver. Si se fijan, ahí tenemos la agenda. Y hoy tenemos la fecha 31 de agosto del 2021, no se nos acaba el mes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, presentación del contenido y el indicador de logro. Ayer hicimos la portada. Yo les decía que prácticamente hemos venido avanzando en el desarrollo del año con los movimientos literarios
y ya hemos llegado al siglo XX prácticamente. Y del siglo XX vamos a ver dos cosas distintas, digamos. Una es orientada a la parte general de las vanguardias sobre el arte en general, y la otra es orientada al teatro. ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué ocurrió de nuevo o de bueno en el teatro del siglo XX? Así que esos son los grandes contenidos. Es probable que durante la semana quizás empecemos a desarrollar el teatro, pero no sé si alcancemos a terminar. Yo voy a intentar ir lo más rápido que pueda y ya les voy a compartir, ya les voy a decir la información del libro. En la presentación yo les he colocado lo más importante de la información que está en el libro para evitar ir leyendo todo lo que está en el libro. No porque no sea importante, sino que por cuestión de tiempo, porque en el libro hay bastantes páginas sobre estos temas. Estamos hablando de que son casi 8 o 10 páginas. Entonces, si vamos leyendo demasiado con detenimiento, y eso es bueno, pero siento que nos vamos a tardar mucho. Entonces, yo en la presentación les he ido colocando aquella información más específica, uno, para que ustedes puedan tomar nota en el cuaderno de los aspectos específicos, y dos, para avanzar más rápido en la explicación. Luego la reflexión, luego la lectura mecánica, que estamos leyendo la metamorfosis. ¿Alguien consiguió ya la metamorfosis? Vale, perfecto. Vaya, los que están aquí dicen que sí. Eso es bueno, ya me alegré. Vamos a ver los que están en la casa. Ya consiguieron la metamorfosis. Vamos a ver a Nelis. Sí, señor, ya. Vale, perfecto, muy bien. Ahora tenemos 3. ¿Alguien más que haya conseguido la obra? No me asusten, ya ven, todos los demás no. Por lo menos ya la tenemos. La próxima clase, o sea, mañana les voy a preguntar quiénes ya la empezaron. Van a decir, la lectura mecánica ya la empezamos, así que podemos decir que sí. Vale, de todas maneras, vamos a continuar o vamos a leer otro pedacito ahora. Luego desarrollamos el contenido y luego dejamos el espacio para preguntas y respuestas. Así que vamos a ver si me sale más fácil moverlo con esto. Vale. Anoten el tema, por favor. El siglo XX y las vanguardias es el tema. El siglo XX y las vanguardias. Ese es nuestro tema, nuestro contenido para hoy. Y el indicador de logro, el objetivo, lo que pretendemos, ahí está también, abajito a la derecha, explica las transformaciones y conflictos sociales del siglo XX y su incidencia en la cultura y la vanguardia literaria. Voy a darles un minutito o 2 para que tomen nota de eso, porque acuérdense que nos tiene que quedar como evidencia, para que cuando estudien no haya problemas y no digamos, es que no, yo no lo anoté, no tengo el tema en el cuaderno. Si ustedes se fijan en la presentación, bueno, justo lo que estamos viendo ahorita, donde está el tema, tenemos una imagen en la parte de abajo, a la izquierda. Cuando hayan anotado el tema y hayan anotado el indicador, quiero que vean un rato esa imagen y me digan qué les parece, qué opinión tienen, qué piensan que significa, si observan algo interesante, algo distinto a lo que normalmente se maneja como una pintura. Vamos a ver, William, ¿qué te parece la imagen? ¿Qué es? ¿Cómo la entendés? ¿Qué te parece? Dos caras con diferentes emociones. Dos caras, muy bien, vaya, hoy hemos observado dos caras con diferentes emociones. Perfecto, estamos bien con la perspectiva. Vamos a ver, ¿ah? Como que están interpretando diferentes personajes. Ajá, muy bien, como que hay alguien que está interpretando a diferentes personajes. ¿Te parece bonita? Un poco abstracta. Un poco abstracta, vaya, muy bien, un poco abstracta, esa. Me recuerda a esas cosas que siempre para representar el teatro se representa una cara triste. Ajá, muy bien, la estás relacionando con la parte del teatro, muy bien. Pero si yo te dijera desde tu perspectiva, ¿la ves bonita? ¿Sí o no? ¿Sabes sí o no? Si yo les dijera, les voy a dar esta pintura para que la pongan en el cuarto, en su cuarto, ¿preferirían esa o preferirían otra? Otra. ¿Ah? Si se puede elegir otra, vaya, vamos a ver los que están en la casa.
¿Qué les parece o qué opinan de esta imagen que está ahí? ¿Les parece bonita? ¿Qué observan? ¿Qué creen que representa? Señor, yo pienso que hay mucha creatividad. Ajá, vaya, muy bien, me parece excelente ese punto de vista. Mucha creatividad. ¿Qué También más? creo ¿Qué otra? que si nosotros vemos, utilizan bastante figuras geométricas Ajá, esa es a otra la hora cosa. sí, igual, es bonita, me llama la atención, sobre todo como a través, no sé, pienso yo que a través de las figuras geométricas a la hora de realizarla, tratan de transmitir algo como lo que decía William, son como dos personajes diferentes. Ujú, muy bien, perfecto. Ya tenemos dos opiniones de los que están en casa. Hay mucha creatividad, hay diversos colores, hay diversas figuras geométricas y eso es lo que vamos a ver. Porque el siglo XX, con las vanguardias, una de las cosas que ellos pretendían o una de las reglas que ellos tenían era no respetar las reglas que estaban establecidas. Entonces, es un momento de salir de lo común, es un momento de dejar de hacer lo que siempre se hacía. Si se tenía la idea de crear una imagen, una figura humana, la hacían bien bonita, con estilo, con los colores de la piel normal, con color de cabello diferente, con un cabello liso o un cabello rizado. Pero si observamos esta imagen, incluso las formas, observen el ojo cómo está, las proporciones son totalmente diferentes porque ellos fueron una tendencia, las vanguardias fueron una corriente de rebeldía, fueron una corriente que intentaron salir de lo común, ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora que ya notaron el tema y el indicador, vamos a hacer la lectura mecánica. Para la lectura mecánica vamos a leer solo un pedacito chiquito porque necesito también avanzar en el tema tiempo, así que voy a compartir ahorita la parte de la lectura porque no la agregué aquí. Voy a dejar de compartirles esto un rato y les voy a compartir la lectura. ¿Alguien se acuerda? Lucía, bueno, Lucía no sé si está conectado ahorita, pero no sé si alguien se acuerda en qué parte nos quedamos específicamente. ¿Alguien se acuerda Sí, de cuál señor, era? cuando decía al diablo con todo, en esa parte. Perfecto, muy bien. Ahí justamente nos habíamos quedado. Eso es lo que necesito que ustedes me ayuden porque yo solo voy enseñando el PDF. Yo me acordaba, ahorita sí me acordaba. Pero es probable que de un día para otro a mí se me vaya a la onda y se me olvide. Entonces, siempre anoten en lo último que nos quedamos. Vamos a ver, ayer Lucy leyó de manera voluntaria. ¿Alguien quiere leer voluntariamente de los que están en su casa? Para que los escuchemos los que estamos acá. Con voz melodiosa y voz linda. No, mentira, ¿alguien quiere leer? Hay varios conectados, así que creería yo que alguien se puede animar y decir, yo quiero. Ayer leyó Lucy. Si no, nos tendríamos que ir por la lista. Y después de Lucy, bajada. Y Jade no está en su casa. Vamos a ver, ¿alguien que se anime de lo que está en su casita? ¿O lo vamos a elegir? ¿Alguien dijo yo? Anelis. Yo sé. Sí, Vaya, perfecto, Anelis. Me llega, me llega. Vaya, vas a empezar desde aquí donde dice sintió y vas a llegar hasta pensó, hasta este parrafito. Así que, dale, adelante. Te lo voy a hacer un poco más grande quizás para que leas mucho mejor. Creería yo que así se va a ver. Va, y ustedes también van a poder leer. Vaya, dale, Anelis. sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachas. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno.
Eso podría intentar yo con mi jefe. En ese momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe por lo demás? Si no sería lo mejor para mí. Si no, tuviera que dominarme por mis padres. Ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura, hablar hacia abajo con el empleado que además por culpa de la sordera del jefe tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora por lo pronto tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Y miró hacia el despertador que hacía tic-taqueaba sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Muy bien, vale, perfecto, Annelies, gracias. Ahora, si se fijan, seguimos avanzando en la explicación que empezamos ayer. ¿Quién era el personaje o cómo se llama el hombre al que le pasó esto? Gregorio Samsa. Gregorio Samsa. Este pobre hombre un día se levantó, bueno, se despertó y se vio que estaba convertido en un insecto. Si se fijan, hay algunas partes que son bastante, a mí en lo personal me dan nervios, me da asco, no sé, esta parte que dice que tenía unos puntos blancos y que cuando intentó tocárselo con la pata le dio como, el roce le dio como cierto picor, ¿no? Picazón, como lo conocemos nosotros, o escalofríos. Entonces lo que sucede es que él en realidad estaba convertido, según lo que hemos leído ahorita, en un insecto, pero él estaba echándole la culpa a todo. Si se fijan, en este caso estaba echándole la culpa a quien estaba durmiendo lo suficiente, por culpa del trabajo, por culpa de su jefe. ¿Y por qué no había renunciado? Porque no podía renunciar debido a que sus padres tenían una deuda con el jefe. Entonces, los padres estaban bien endeudados y él, con tal de cubrir esa deuda, estaba trabajando. Y obviamente el trabajo era un trabajo pesado, no era un trabajo sencillo porque era vendedor de panes, era un viajante de comercio, tenía que andar de arriba para abajo. Entonces mañana vamos a continuar. Acuérdense dónde nos quedamos. Dios del cielo pensó, ahí nos quedamos. Ahora voy a volver a la presentación para que retomemos ya el desarrollo, bueno, la reflexión tendríamos que ver y luego ya el desarrollo del tema como tal. Anoten la reflexión. Esta no es la que vimos ayer, porque si es la misma, me dicen. La solidaridad no es solo un pensamiento, es algo que se debe aplicar. Esta semana hemos dedicado, o vamos a dedicarla para hablar sobre la solidaridad. Decíamos ayer, o mencionábamos, o tenemos que saber que es un valor muy importante, es un valor bien fundamental, que exige, o más que exigir, que debemos nosotros de practicar la ayuda mutua entre las personas que nos rodean. Esta solidaridad se puede dar en diversos ámbitos. Hoy vamos a hablar de la solidaridad entre países. ¿En qué momento o en qué circunstancias podría desarrollarse la solidaridad entre países? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo menciono solidaridad entre países? ¿O no existe? ¿O si existe? ¿O alguna muestra, algún ejemplo? Como con otro país pasó un desastre natural. Ah, muy bien. Excelente. Como cuando en algún país hay un desastre natural, un tsunami, un terremoto, alguna situación de guerra, alguna enfermedad criminal, alguna pandemia, qué sé yo. Entonces, cuando un país ayuda, o cuando varios países se solidarizan con otro y le envían ciertos elementos, ciertos recursos, eso es solidaridad. Y eso obviamente ayuda a estos países que están en crisis o que están en problemas o que están en una situación bien complicada a poder ir superando esos problemas. Entonces, la solidaridad no solo se da entre países, pero hoy vamos a hablar sobre eso. Y luego, mañana y el viernes, iremos viendo de qué otra manera se puede dar la solidaridad. Pero ¿qué es importante aquí? Que veamos que no solo es un pensamiento, no es solo decir soy solidario o hay que ser solidarios. Si hablar, como decimos por ahí, no cuesta.
Lo que cuesta es accionar. El hecho de llevar a la acción o el hecho de trascender a que lo que yo digo en realidad lo pueda hacer. Y ahora sí vamos a empezar ya con el desarrollo del tema, porque sí me interesa avanzar. Entonces vamos a empezar con la información. Esta información, si usted quiere, la puede anotar. Si no, usted puede anotar lo que considere más importante. Ustedes saben que siempre cuando vamos a empezar un tema, partimos de los contextos, ¿sí? Igual en las fichas de lectura, el contexto social, el contexto político, el contexto económico. Entonces, en este tema, vamos a empezar hablando que el siglo XX fue un siglo de conflictos y de revoluciones. Esa es una premisa o eso es algo con lo que tenemos que empezar, porque este siglo fue uno de los periodos más inestables o fue uno de los periodos más complicados en la historia de Europa. Ahorita, como ustedes saben y como hemos visto a lo largo del año, nos hemos centrado en Europa, en los países europeos, porque los movimientos literarios en su gran mayoría han surgido o surgieron allá. Entonces, el siglo XX fue inestable, el siglo XX fue un siglo de caos, de dificultad, de conflictos, de pleitos, de muertes. Ya vamos a ver por qué eventos o por qué sucesos. Entonces, si a esto le sumamos que ya veníamos de una tradición de las revoluciones industriales, porque creo que todos recuerdan que desde que vimos el romanticismo, avanzamos con el realismo, hemos venido mencionando la revolución industrial. Y la revolución industrial, ¿qué generó? Generó un impacto bastante grande en muchos ámbitos. ¿Que surgió en el siglo XIX? Sí, pero tenemos la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y entonces esta influencia que se generó en la creación de riqueza para algunos y el empobrecimiento de otros, siguió generando descontento, siguió generando nuevos estilos de vida y no todos estaban contentos con eso. Había algunas personas, la burguesía, estaban bien, qué chido, estamos bien, tenemos dinero, somos los empresarios, somos los dueños, pero ¿y los empleados? Los que estaban trabajando largas jornadas, pagándoles poco, explotados, los que despidieron porque la mano de obra pasó a la historia y nos quedamos con la producción en serie, en máquinas. Entonces, este tipo de cosas generaron un desequilibrio. A esto le sumamos las revoluciones industriales, a esto le sumamos las guerras mundiales, a esto le sumamos la Guerra Fría. Entonces, todos estos sucesos generaron convulsión. O sea, el siglo XX no fue un siglo tan positivo o tan bueno, porque los sucesos contextuales fueron totalmente lo opuesto, fueron totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué más podemos mencionar de los contextos? Los medios de comunicación. Si la revolución industrial fue una de las cosas que generaron bastante impacto, entonces quiere decir que los inventos de los medios de comunicación también se mejoran. La radio, la tele, los teléfonos y todos estos medios de comunicación que empiezan a proliferarse y que empiezan a transmitir ideologías. Entonces, adquieren una repercusión trascendental en la sociedad. Yo les pregunto a los que están aquí, William, ¿en tu casa ven noticias o escuchan noticias? De vez en cuando. De vez en cuando, va. ¿En tu casa? Noticias, cualquier noticiero, no importa cuál. ¿Sí cuenta Facebook? Ah, vale, muy bien, está bien, va. Entonces las redes sociales también sirven para transmitir información. Entonces, a lo que quiero llegar es que a veces hay personas que dicen, yo veo noticias para estar informado de lo que pasa en el país y en el mundo. Ya sea que las vea en la tele, que en las redes sociales yo siga alguna de estas plataformas de información y que me aparezcan noticias y yo quiero estar enterada. Mientras que hay personas que dicen, yo no las veo porque me trauman. Hay personas que dicen, yo no veo noticias porque después yo me preocupo, no quiero ni salir, no quiero porque me da miedo y que no sé qué. Entonces, en este caso, en este siglo, los medios de comunicación de masas, que son estos que mueven de verdad, como la tele, como la radio, el internet en este momento todavía no estaba en su máximo esplendor como hoy,
pero sí empiezan a generar un impacto porque la gente empezó a seguir estos medios y los medios no siempre transmitían información objetiva, pero sí transmitían lo que estaba pasando. Entonces la gente obviamente se veía mucho más impactada. Y obviamente se produjeron muchos conflictos y muchas revoluciones. ¿Como cuáles? Esos 5 sucesos son los que más marcaron o los que una influencia más directa generaron en el siglo XX. No vamos a ver uno por uno en el sentido de ir fijándonos de cuándo a cuándo se da, qué países estuvieron involucrados, quién ganó, quién perdió, las causas, las consecuencias. No, porque eso no nos compete en lengua a nosotros, ¿sí? Eso lo vemos en sociales o en geo o en alguna otra asignatura similar. Nosotros lo que vamos a ver es cómo estas 5 cosas, cómo estos 5 eventos generan un impacto en la cultura. Entonces, en el libro de texto, para que ustedes vayan anotando, porque no vamos a leer todo ahorita, en la página 201 es la parte contextual. Y si se fijan ahí dice el siglo XX y las vanguardias, y dice un siglo de conflictos y revoluciones, luego tenemos un periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial, luego tenemos de la Guerra Fría hasta finales del siglo. Entonces, eso que está ahí usted lo va a leer después. Lo va a leer después para que usted se vaya fijando qué fue lo que pasó en cada uno de ellos. Pero, en términos generales, la Primera Guerra Mundial, ¿alguien se acuerda o sabe el año en el que se dio la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien o alguien de los que está en la casa sabe o se acuerda? ¿Se han visto este tema en alguna otra asignatura? O si en el libro alguien lo encuentra ahorita. Exacto, muy bien, William. De 1914 a 1918. Ese fue el periodo que abarca la Primera Guerra Mundial. Obviamente fue un periodo de tensión. Si estamos hablando de una magnitud de una guerra mundial, no estamos hablando de pleito entre ¿qué? 2 personas o 20 personas. Estamos hablando de países involucrados. Y de esos países, pues también habían potencias. La Revolución Rusa. Veamos si en el libro aparece la fecha de la Revolución Rusa y me dicen cuándo se da. Vamos a ver si le... Ajá, muy bien, perfecto. 1917. Estamos hablando del siglo XX también. Aquí también hubo un conflicto, un pleito. Se da mucho el contraste entre capitalismo y socialismo, entre procurar buscar la igualdad. Esto del socialismo, el comunismo, que muchas personas le tienen miedo porque obviamente a la gente que tiene dinerito no le conviene. ¿Cómo va a ser posible o cómo va a ser bueno para ellos el comunismo o el socialismo si lo que pretenden es que todos tengamos lo mismo? Significaría que si yo tengo $2 millones, entonces, y los demás no tienen nada, entonces mis 2 millones tendríamos que repartirlos entre todos. No me conviene. ¿Cómo me va a convenir? No voy a quedar sin mis riquezas. Entonces, la Revolución Rusa tiene mucho que ver con esto. Luego, la Segunda Guerra Mundial. ¿Fechas? ¿De cuándo a cuándo se da? 1939, perfecto, a 1945. Esta fue todavía mucho más sanguinaria que la segunda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hasta ataques nucleares. Y obviamente esto, ¿cuánta gente o cuántos fallecidos nos dejó? Entonces uno puede decir, no lo vivimos, por supuesto que no, pero lo que quiero que veamos es las secuelas que pudo haber dejado y cómo es que estos sucesos al final impactan en el arte. La Guerra Fría, ¿cuándo? 1947. Ajá. 1947. Exacto. 1947. Algunos la ubican desde el 45, desde 1945. En el libro dice 47, sin embargo parece que esto no es una camisa de fuerza. Pudo haber comenzado el 45 y reventar en el 47. Ojo que con la Guerra Fría no fue un conflicto tan sanguinario porque fue más ideológico. La Guerra Fría fue una psicosis más que otra cosa, porque se podía desatar un conflicto tal que podía generar muchas más muertes, pero la Guerra Fría fue un poco más tranquila, en el sentido de las muertes, de los fallecidos. Y en el caso de la Gran Depresión, ¿cuándo se da?
1929. Ah, muy bien, 1929. Claro, 1929. Ojo con esto, fíjense cómo está escrito. Fíjense cómo está escrito Gran Depresión, por favor. Cuando lo escriban, escríbanlo con G mayúscula y con D mayúscula. Porque si lo escriben con minúscula, la Gran Depresión con minúscula es la que da cuando no tienen el novio. Esa es la Gran Depresión con minúscula. Cuando yo hablo del suceso histórico, tiene que escribirlo en mayúsculas las iniciales, porque si no, hay un error ortográfico. Ahora, ¿y qué fue la Gran Depresión? Fue de la bolsa de valores. perfecto, la caída de la bolsa de valores. Y que obviamente algunos la conocen como el crack del 29, el famoso Viernes Negro, que ahora empieza y que uno lo ve más como comercio, las huellas, comprando los celulares en oferta, no hay ofertas, son mentiras. Pero bueno, después del comercial, este impacto fue más económico. ¿Por qué? Porque había mucha gente que había invertido su dinero. ¿Y qué pasa si se viene abajo la bolsa de valores? Perdieron todo. Mucha gente hasta se suicidaba porque estaban en la calle, habían empeñado sus casas, sus carros y todo por invertir y a la hora de la hora se quedaron sin nada. Entonces la Gran Depresión fue una situación que se da en Estados Unidos, en Nueva York, con la caída de la bolsa de valores, como lo mencionaba William, y en ese momento obviamente el nivel de pobreza se aumenta todavía más. Y esto no solo impactó o no solo repercutió en Estados Unidos, sí, esto también tuvo unas secuelas en otros países, incluyendo a los que estábamos o a los que estamos, quieras o no, bajo el dominio o bajo el poder de estas grandes potencias. Entonces, estos 5 sucesos los tienen que manejar ustedes en términos generales. Sí, vuelvo a repetir, no hay que aprenderse qué país fue contra quién y quién ganó y quién perdió. No, eso no. Es más conocer en términos generales qué fue lo que representó, cuáles fueron las fechas en las que se dieron, pero si hay algo que nos interesa, y es el impacto que esto generó en la cultura. ¿Por qué nos interesa más la cultura? Porque la literatura es arte. Entonces, como parte del arte y como evidencia de lo que el arte representa, esto es lo que nos compete a nosotros estudiar. ¿Cómo es que la guerra mundial, la revolución rusa, la Gran Depresión y la Guerra Fría influyen en la sociedad, influyen en la cultura? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué pasa con las guerras mundiales? Ya sabemos que fueron 2, la primera y la segunda. ¿Cuál fue o cuál fueron en plural los impactos que generó? Primero, los artistas se empiezan a preguntar ¿para qué había servido el arte anterior? O sea que hay un cuestionamiento. Cuando hablo de artistas me refiero a todos, pintores, escultores, arquitectos, literatos, por supuesto, que vienen y dicen, bueno, ¿y para qué sirve el arte si no han sido capaces de frenar semejantes tragedias? El arte no ha servido para nada porque no ha detenido estos ataques, estas muertes, esta pobreza, este desempleo, esta orfandad. Entonces, ese cuestionamiento los lleva a que en ellos surja un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Romper radicalmente con los esquemas artísticos clásicos. O sea que, si yo cuestiono algo, en teoría no lo voy a seguir haciendo. Es como que yo le diga, puchica, William, vos mira lo que haces, y de repente yo haciéndolo. No tendría sentido. O si yo digo, puchica, es que esta gente, como lo que hace, cómo se comporta, y yo haciéndolo después. Entonces, si los artistas criticaron y dijeron, ¿para qué sirve el arte si no han frenado estas tragedias? Es momento que nosotros dejemos de reproducir estas cosas, rompamos los cánones establecidos y hagamos cosas nuevas. Y esta ruptura radical la podemos observar en la imagen del principio. Eso no es una imagen común y corriente, no es una pintura, ¡ay, qué linda la pintura! Como las que hacía en su momento Miguel Ángel allá, o las esculturas del Renacimiento y del Barroco, las meninas de Velázquez, nada que ver. Esa pintura, alguien podría catalogar, no me está fea esta cosa.
qué feo, no me llama la atención. Ustedes fueron muy bonitos porque dijeron lo bueno, lo bonito que se les podía observar. Y es cierto, para ellos, para los vanguardistas, esto era una forma diferente de hacer arte. Entonces, ¿qué pasa? Que al romper con los esquemas artísticos, tenían que buscar cosas novedosas. Entonces, ¿qué pasa? Y es ahí donde empieza el deseo de renovar. Yo digo, bueno, esto no me gusta, no sirve, entonces me invento algo nuevo yo. ¿Qué hace la Revolución Rusa? ¿Cuál es el impacto de la Revolución Rusa? Se da un impulso al arte popular. El arte popular es el arte del pueblo. El arte en el que las personas que no tenían recursos, que no eran adinerados o que no eran burgueses, podían acceder al arte también. Ya no solo era cuestión de élite. Bueno, yo tengo dinero, tengo mis posibilidades, puedo ir al teatro, puedo comprarme mis pinturas, puedo acceder a leer libros interesantes, sino que en el caso de la Revolución Rusa plantean, bueno, que puedan ir al teatro todos y que puedan hacer teatro todos, que puedan leer libros todos, que puedan hacer libros todos. El arte popular es por y para el pueblo. Y también surge el concepto de artista comprometido. Creo que el mismo nombre nos da a entender qué significa. Tener un compromiso es saber y ser consciente de las necesidades y ver de qué manera yo las puedo satisfacer también. Porque si yo digo, estoy comprometido con la causa y no hago nada para poder colaborar o para poder hacer que de alguna manera las cosas mejoren, entonces es mi compromiso de verdad. Es como que digo, yo tengo el compromiso de salir bien en el control de lectura de las obras. Si yo estoy realmente comprometido, tendría que leerlas todas, despacio, para comprender. Pero si yo solo digo estoy comprometido y no lo hago, entonces en este caso los artistas intentan aferrarse o intentan ayudar a través del arte a superar estos problemas. La Gran Depresión promueve una estética capaz de reflejar la pobreza de la gente. Imagínense este rasgo cultural, reflejar la pobreza de la gente. Y no dijimos que la Gran Depresión fue un impacto económico enorme. Los que quedaron sin nada, los que quedaron pobres, de alguna manera quisieron o quizás se vieron identificados o quisieron sentirse tomados en cuenta, por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos del arte que intenta reflejar la pobreza de la gente, hay muchas obras, por ejemplo, ahora se me viene a la mente una pintura que hasta en memes se utiliza, que se llama el grito. ¿Se han fijado alguna vez? Es un muñequito que está como a la orilla de un puente con las manitas así que está gritando. Esa pintura es una pintura vanguardista. ¿Y qué estamos reflejando ahí? ¿Alguien podría pensar que está reflejando desesperación? ¿O puede estar reflejando alguna, ¿cuál? Sufrimiento, sorpresa por algo, ganas de salir corriendo, desesperado, o sea, sí, yo ya no puedo más con esto. Entonces, hay muchas pinturas vanguardistas, hay muchas obras vanguardistas que intentan reflejar esto, la pobreza de la gente, que se identifiquen con lo que está pasando. Y luego la Guerra Fría generó una sensación de desasosiego, de desesperación ante una amenaza nuclear. Obviamente, cuando se da una cosa de esas, todo el mundo se paniquea. O sea, yo digo, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchos de nosotros nos asustamos. Y de verdad yo digo, no quiero ni salir, no quiero salir. O algunas familias de verdad dicen, no vamos a salir a ninguna parte, ni centros comerciales, ni playas, ni nada. Solo donde es necesario voy a ir solo yo, mamá o papá, o ambos, pero no andan el montón de gente. Entonces, hay situaciones que generan miedo, que generan tensión. Y luego los movimientos experimentales. O sea que la vanguardia fueron experimentos. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a probar a hacer imágenes o una pintura con figuras geométricas. ¿A quién se le ocurrió eso en la mente? Y de repente surge el cubismo. Ah, qué chivo, se volvió famosa. Ah, no, yo voy a inventar ahorita hacer un dibujo con letras. Que mi dibujo esté delimitado por letras. Y de repente, boom, se hace famosa, aparece el caligrama.
Ah, no, yo voy a reflejar el expresionismo, la expresión de sentimiento. ¡Boom! Surge el expresionismo. La cosa es que las vanguardias hicieron que aparecieran un montón de ismos. Y los ismos se llaman así porque todos terminan así. Cubismo, surrealismo, expresionismo, todos terminan así. Es parte de las características de... Entonces, vamos a ver las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Que es el movimiento que nos toca ver ahora. Surge cuando durante el primer tercio del siglo XX. Surgen ¿por qué? Por lo que acabamos de ver anteriormente. Tanto conflicto, tanto revolución, tanta muerte, tanto pleito. ¿De dónde surge ese término? ¿A quién se le ocurrió poner o que se pusiera el término vanguardia? El término procede del francés avant-garde, que está aquí entre cursiva, que está en cursiva, y significa la parte del ejército que va de avanzada y abre camino. O sea que en términos militares, avant-garde en francés y vanguardia es o son los soldados que iban adelantito, los primeros, que abrían camino para que los que iban atrás nos vinieran siguiendo. Y que yo iba adelante abriendo camino, si había que disparar, disparo, si había que disparar algo, lo quito, y los demás pueden pasar detrás de mí. En este caso, el término vanguardia todavía se utiliza. Pónganle en el plano de la moda. ¿Qué significa andar a la vanguardia con la moda? Me podrían decir, vamos a ver, William Cojado. ¿Qué significa andar a la vanguardia con la moda? ¿Cómo lo entienden? Lo último, exacto. Acaban de salir unos zapatos de no sé qué marca y un pantalón de no sé qué marca y una camisa de no sé qué marca que acaba de lanzar el artista X o Y. Entonces, lo necesito, me lo compro. Hay una reunión de amigos y entonces bajale con toda esa ropa. Zapatos, camisa y pantalón, último, lo más fashion que existe. Entonces, alguien le dice, pues chica, anda a la vanguardia con la moda. Es lo último, ella es la primera que lo está haciendo. Bueno, yo de hecho unos 3 años, cuando ahorre me voy a comprar esos zapatos. ¿Por qué? Porque no estoy a la vanguardia, porque en este caso no tengo el recurso para. En el caso del arte, ellos también querían ser los primeros en hacer, los primeros en cambiar, los primeros en hacer cosas distintas. Y en el caso del vanguardismo también se les conoce como ismos, que es por lo que yo les decía, cubismo, surrealismo. Ya vamos a ver cuáles son los ismos o cuáles son los más conocidos. Y si se fijan aquí abajo hay más imágenes. Todas las imágenes se caracterizan porque son bastante abstractas, así como mencionaba Jade los adjetivos. Los colores, si se fijan, son colores bien llamativos. Cuando normalmente, o cuando a veces los cuadros o las pinturas son colores bien sobrios, cafés, negros, pero aquí hay un montón de colores, hay un montón de pinturas, hay un montón de imágenes, y uno dice, puchica, ¿y qué representa esto? Entonces, obviamente puede generar o puede representar para muchos que estuvieron en contra de esto y dijeron, esto no es arte, y se armó un gran pleito, pero los vanguardistas fue lo que menos les interesó, porque ellos lo que querían era romper con lo establecido y se habían criticado en la clase anterior, no iban a seguir reproduciendo. Y lo último que vamos a ver, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, son las características de las vanguardias. ¿Por qué se caracterizan las vanguardias? Y ahí tenemos las características. La primera, creo que es de las más importantes o las más destacadas, la actitud crítica hacia el pasado. Y eso creo que ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque lo pasado para ellos no había servido. No funcionó para parar las tragedias, no funcionó para parar los pleitos, no funcionó para parar las muertes. Entonces, yo lo critico. Y si lo critico, ¿qué voy a hacer? Experimentar con nuevas formas. Esa es la segunda característica. La experimentación con nuevas formas y técnicas de expresión diferentes al modelo clásico. O sea que, si antes las pinturas, si antes la literatura se hacía así, yo lo voy a hacer diferente. Imagínense, en el caso de uno de los ismos,
que hacer un poema sin utilizar tildes ni signos de puntuación. Alguien ve un texto como eso y dice, uy, esto está malo, está feo, le faltan muchas cosas ortográficamente hablando. Pero ellos estaban experimentando y para ellos eso estaba bueno. Entonces, nuevas formas, nuevas técnicas. La tercera, abolición de las normas académicas de creación. ¿Qué significa abolir? ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por abolición de las normas? ¿Será que las estaban manteniendo o será que las estaban eliminando? Abolición de las normas académicas de creación artística para ser sustituidas por la libertad total del artista. O sea que abolir es eliminarlas, quitarlas, exactamente. Quitarlas, eliminarlas, suprimirlas. Las normas académicas dicen, no me importa, decían los vanguardistas, pero es que la literatura no me importa, yo lo voy a hacer diferente y voy a sustituirlo por mi libertad. Si yo lo quiero hacer de estos colores, así lo voy a hacer. Entonces, en conclusión, eran bien rebeldes, o sea, fue un movimiento de renovación total. Y la última característica, que es con la que vamos a terminar, es la ruptura de las diferencias entre las artes y los géneros artísticos. ¿Qué significa la ruptura de las diferencias? Significa que si antes estaba dividido pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, en este caso en la vanguardia se podían mezclar, se podían revolver. Yo podía, en el caso de los caligramas, por ejemplo, que lo que estaban haciendo ahí era mezclando pintura con literatura. O yo podía mezclar literatura con música. O podía mezclar literatura con arquitectura. Ahí depende del gusto del autor y depende de la creatividad. Entonces, chicos, ya para ir terminando, concluimos que, por lo menos de la clase de hoy, que el siglo XX fue un siglo de muchos problemas, de mucho caos, de muchas revoluciones, de muchos conflictos sociales, económicos, políticos, y que esto vino a desencadenar el surgimiento de las vanguardias. Las vanguardias fueron un movimiento de renovación y esta renovación supuso unas características que rompieron con lo que estaba establecido y que intentaron hacer cosas nuevas. Esas cosas nuevas los llevan a experimentar, los llevan a ser originales, a ser creativos y hasta cierto punto a ser un tanto rebeldes. ¿Por qué? Porque no iban a seguir cumpliendo ni respetando las cosas que estaban establecidas. Entonces, vamos a quedar hasta acá y mañana vamos a ver cuáles son los movimientos de vanguardia. Vamos a ir viendo por lo menos los 6 más importantes, quiénes fueron los creadores y por qué se caracterizaron, para que de esa manera pues, nos sea mucho más fácil de entender el contenido. Así que ustedes me esperan y me voy a despedir de sus compañeros acá para que nos vayamos a almorzar todos. Chicos que están en casa, espero que hayamos comprendido el contenido. Mañana vamos a continuar con la explicación de las vanguardias, vamos a ver los movimientos y mientras tanto pues les voy a dar chance para que se vayan a almorzar mientras yo salgo con sus compañeros que están acá. Así que gracias por la atención. Solo espérenme un momento que no he tomado la asistencia y todavía tengo un chancecito. Así que espérenme un momento. Nos despedimos entonces, chicos. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, Adiós, señor. Adiós, señor. Provecho. Señor, muchas gracias. Feliz Bueno, tarde. hijos, gracias a ustedes. Buen provecho. Adiós. Gracias, señor Dios. Bueno, Diego, hasta luego.